Más. De esa palabra vamos a hablar en nuestro día 284 del reto Lee la Biblia este año. Más, por favor. Es el título de la autobiografía de Dame Edna Everett, Barry Humphries. Él escribe que esas dos palabras, más, por favor, fueron las primeras palabras coherentes que balbuceó. Continuó diciendo, siempre he querido más, nunca he tenido suficiente leche, dinero, calcetines, sexo, primeras ediciones, soledad, álbumes de vinilo, comida gratis, amigos de verdad, corbatas, aplausos, amor incondicional o caquis. Por supuesto, siempre he tenido mucho más que lo necesario de todas esas comodidades, pero siempre me dejaron con un etéreo sentimiento de vacío. ¿Dónde estaba el resto? Buscar placeres para uno mismo siempre nos dejará con un etéreo sentimiento de vacío. En los pasajes de hoy vemos lo que realmente satisface nuestra hambre y sed espiritual, así como qué cosas deberíamos buscar más y más. Pablo subraya dos cosas en particular: llevar una vida que agrade a Dios cada vez más, 1 Tesalonicenses 4:1, y amarse aún más unos a otros. Proverbios 24, versículos 23 al 34 dice lo siguiente: también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas lo que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, ¿cómo me hizo? Así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pase junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre faltó de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 24 habla acerca de más sabiduría de Dios. La sabiduría viene de Dios y es muy práctica. Los dichos de los sabios abarcan muchos aspectos diferentes de nuestra vida. Aquí vemos algunos ejemplos. Juzga con imparcialidad. No es correcto ser parcial en el juicio, pues aquellos que juzgan con justicia bien vistos serán y bendecidos. Habla con honestidad. Una respuesta sincera es como un beso en los labios. A veces es duro decir la verdad por amor, pero debemos ser honestos los unos con los otros. Permanece fiel. No testifiques sin razón contra tu prójimo ni mientas con tus labios. Cualquiera puede aparentar ser fiel ante ti, pero solo la gente que te es fiel cuando no estás delante es la que cuenta. Muestra dominio. La tentación de retribuir a aquellos que nos han hecho mal es muy grande. Pero el libro de Proverbios nos advierte en contra de tomar venganza. No digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Trabaja duro. El libro de Proverbios a menudo advierte contra la vaguería, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Señor, ayúdame a crecer en sabiduría, en imparcialidad, honestidad, fidelidad, dominio y diligencia, para que cada vez más viva una vida que te agrade. Veamos lo que dice ahora 1 Tesalonicenses 4. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios,
y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4 está hablándonos acerca de agradar a Dios cada vez más. En vez de buscar ser el número uno, queriendo más y más placer para uno mismo, estamos llamados a vivir una vida que agrade a Dios cada vez más. En vez de vidas de más, por favor, deberíamos vivir vidas más agradables a Dios. Estamos llamados a amar a Dios cada vez más y a amar a los demás aún más. ¿Cómo puedes hacerlo? Da dignidad a tu cuerpo. A Dios le importa tu cuerpo tanto como tu alma. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Pablo exhorta a que se aparten de la inmoralidad sexual sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Vive una vida de belleza. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. O como dice The Message, santos y bellos, tan bellos por dentro como por fuera. La verdadera belleza no tiene nada que ver con la apariencia exterior. Se trata de cómo eres por dentro. El proceso de ser santificado sucede por medio de la obra del Espíritu Santo. Dios les da a ustedes su Espíritu Santo para este propósito. Ámense los unos a los otros. Pablo escribe, en cuanto al amor fraternal no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Les animamos a amarse aún más. Preocúpate de tus asuntos. Pablo escribe que no simplemente debemos ser ambiciosos, debemos desear vivir una vida tranquila y ser diligentes. Esto es algo sorprendente de leer, particularmente dadas las grandes cosas que Pablo hizo por Dios. Pero parece que tiene un significado profundo en las cosas aparentemente nimias de la vida. Pablo nos dice específicamente que procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos. Los chismes empiezan cuando compartes una información y no eres ni parte del problema ni parte de la solución. Por supuesto, hay ocasiones en las que tenemos que ayudar a otras personas involucrándonos, pero no hemos de ir por ahí infiriendo en los asuntos de otras personas. Consigue un trabajo si puedes. Pablo escribe que hay que trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que son creyentes, de los que no son creyentes, y no tengan que depender de nadie. Para algunos, como los padres que se quedan en la casa, su trabajo es su hogar. Para otros consiste en el trabajo fuera del hogar para ganarse el pan de su familia. La regla general es que deberíamos intentar conseguir un trabajo si podemos y no depender de los demás para nuestro mantenimiento. Algunos pueden depender del cuerpo de Cristo para el mismo como los que ejercen algún tipo de ministerio no remunerado. Pero esta es la excepción a la regla. Disfruta una esperanza sin fin. Nadie puede vivir bien hasta que no pueda morir bien. La muerte es otro asunto ante el que estamos llamados a tener una actitud diferente. Por supuesto, nos afligimos cuando alguien fallece, pero Pablo dice que no debemos entristecernos como esos otros que no tienen esperanza. Puesto que, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. La muerte no es el final. Pablo está diciendo que igual que Jesús murió y resucitó, de la misma manera creemos que en la resurrección Dios llevará con Él a todos los que han quedado dormidos. Pablo usa aquí una palabra diferente. Mientras que Jesús murió por nosotros, nosotros no moriremos, solo quedaremos dormidos. Seremos reunificados con Jesús para encontrarnos con el Señor y nos reuniremos los unos con los otros. Seremos arrebatados junto con ellos, como en una gran reunión familiar. No solo estarás con el Señor para siempre, también estarás con Él y los que han dormido. Mucha gente solo ve un final sin esperanza, pero tú tienes una esperanza sin final. Recuérdalo y anímense unos a otros con estas palabras. Señor, ayúdame a vivir una vida santa. Gracias por tu Espíritu Santo, quien obra en mí y me ayuda a vivir una vida que te agrada cada vez más. Ayúdame en mi debilidad, ayúdame a vivir una vida de amor, pureza sexual, ambiciones correctas, de esperanza y ánimo, que sea transformado a semejanza de Cristo. Veamos lo que dice Jeremías 23, versículos 9 al 40.
A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel que a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás: esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere: profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano: que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir: profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta: ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis: profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis: profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna, confusión que nunca borrará el olvido. Jeremías 24. La señal de los higos buenos y malos. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y las otras cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer.
Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Jeremías 25, versículos 1 al 14. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Y no os haré mal, pero no me habéis oído decir Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y de luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Jeremías 23, 24 y Jeremías 25, sus versículos del 1 al 14, habla acerca de escuchar a Dios cada vez más. Dios habla y puedes escuchar sus palabras. Esto es lo que hace a la Biblia tan poderosa. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Jeremías habló santas palabras al pueblo de Dios y amonestó a sus líderes por no llevar una vida de santidad. El país está lleno de adúlteros y de líderes que usan su poder para la injusticia. Los acusa de moverse por el sexo y vivir una mentira, llamándolos al arrepentimiento. En la raíz de su problema está que no han escuchado a Dios, se han negado a escuchar. El Señor pregunta por medio de Jeremías, ¿quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o ha escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y ha escuchado su palabra? Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Si escuchas las palabras de Dios y las proclamas, tendrás un impacto muy poderoso. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Señor, ayúdame a pasar más y más tiempo escuchando y oyendo tu palabra. Gracias porque las palabras de la Biblia son tan poderosas como fuego y martillo que pulveriza la roca. Gracias porque al estudiarla pulveriza la roca de mi corazón y comienza un proceso de transformación y santificación. Ayúdame a vivir una vida que te agrade cada vez más, que ame más y sea más santa. Que Dios te bendiga.